Muy buenas a todos. En esta ocasión nos encontramos en lo que es la clase de Biometría 1, ¿verdad? La cual es impartida por el licenciado Johnny Pérez en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico. Y en esta vez abordaremos lo que es el tema de la distribución hipergeométrica, el cual es presentado por Eliani Ayala, Christopher Flores, Kirsten Natarén y Diego Rosales. Muy bien, comenzamos. La distribución hipergeométrica se emplea para calcular la probabilidad de obtener determinado número de éxitos en un espacio muestral de n ensayos. Pero a diferencia de la distribución binomial, es que los datos de la muestra se extraen sin reemplazo en una población finita. Por esto es por lo que el resultado de una observación depende o es afectado por el resultado de cualquier otra u otra observación anterior. La distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando usted conoce el número total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. ¿Es un evento o es un no evento? Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Cuando se elige un elemento de la población, no se puede volver a elegir. Por lo tanto, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo, presuponiendo que aún no haya sido seleccionado. La fórmula que vamos a utilizar para lo que es la probabilidad de distribuciones hipergeométricas es la siguiente, donde C significa combinatoria, n minúscula el tamaño de la muestra, n mayúscula el tamaño de la población, m el número de éxitos en la población y x el número de éxitos en la muestra. Entonces, P significa probabilidad de x, que es el número de éxitos en la muestra. Entonces la probabilidad del número de la muestra, que es igual a m, que es el número de éxitos en la población, por la combinación del número de éxitos en la muestra por el tamaño de la población menos el número de éxitos en la población combinatoria con el tamaño de la muestra menos el número de éxitos entre la muestra. Todo esto dividido entre el tamaño de la población en combinatoria con el tamaño de la muestra. Como primer ejemplo tenemos este. Supongamos que en un establo de caballos de carrera hay 10 caballos. 4 de ellos tienen una enfermedad contagiosa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar una muestra de 3 caballos en los cuales 2 de ellos resulten enfermos? Para esto lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula anterior y sustituirla con los valores que nos dan en el enunciado, ¿verdad? Los 4 caballos se refieren al número de éxitos en la población, ¿verdad? En combinatoria con el número de éxitos en la muestra por n mayúscula, que son los 10 caballos, el tamaño de la población, menos 4 combinatoria con 3 menos 2. Todo esto entre el número de la población en combinatoria con el número de la muestra, ¿verdad? Esto al hacer el cálculo en la computadora, ¿verdad? Este 4 combinatoria con 2 nos va a dar lo que es 6 y ese
10 menos 4, ¿verdad? Nos va a quedar 6 y al otro lado tenemos 3 menos 2 que es 1, entonces va a quedar 6 combinatoria con 1, igual nos va a dar 6 por 6. Y en la parte de abajo 10 combinatoria con 3 nos va a dar 120. Entonces al hacer 6 por 6 entre 120 nos va a dar que la probabilidad es 0.30, donde podemos decir que por lo tanto existe un 30% de probabilidad de que al seleccionar 3 caballos de carrera, 2 estén enfermos. Uso de la distribución hipergeométrica. El proceso consta de un número de pruebas separadas o separables de entre un conjunto de número de pruebas posibles. Cada una de las pruebas puede dar únicamente dos resultados mutuamente excluyentes. El número de individuos que presenta la característica A, éxito, es K. En la primera prueba de las probabilidades son la probabilidad del éxito, que es igual a P, y la probabilidad del éxito, que es igual a Q, donde P más Q es igual a 1. La función de la probabilidad de esta variable sería, ¿verdad? O sea, la fórmula que vamos a utilizar aquí es la probabilidad de X mayúscula igual a X minúscula, donde X es el valor que toma la variable, N minúscula el tamaño de la muestra, la K el número de individuos y la N mayúscula el tamaño de la población. Entonces esta fórmula queda de la siguiente manera: K, que es el número de individuos, entre X, que es el valor que toma la variable, por N, el tamaño de la población, menos K, que es el número de individuos, entre N minúscula, el tamaño de la muestra, menos X, que es el valor que toma la variable. Todo esto dividido entre N mayúscula, que es el tamaño de la población, entre N minúscula, que es el tamaño de la muestra. La media, variancia y desviación típica de esta distribución viene dada por mu, que es el tamaño de la muestra de la probabilidad. También se puede hacer el cálculo mediante la desviación cuadrada y la desviación estándar. Como segundo ejemplo tenemos: supongamos que la extracción aleatoria de 8 elementos de un conjunto formado por 40 elementos totales, cartas de baraja española, de los cuales 10 son del tipo A, salir oro, y 30 son del tipo complementario, no salir oro. Si realizamos la extracción sin devolver los elementos extraídos y llamamos X al número de elementos del tipo A, oro, obtenidos, que extraemos en las 8 cartas, X seguirá una distribución hipergeométrica de parámetros 4, 8, 10 entre 40, 40, 8, 0 y 25. Entonces, nos dice de que de un mazo de 40 cartas, nosotros vamos a tomar 8 cartas aleatorias, ¿verdad? No importa cuáles tomemos, pero de esas 40 cartas hay 10 que son del tipo oro, ¿verdad? Y 30 que son, por decirlo así, de relleno. Entonces, lo que andamos buscando es que de esas 8 cartas que nosotros saquemos, 4 puedan salirnos oro, ¿verdad? Y ya sabemos que dentro de las 40 existen 10 que son oro.
Entonces, para calcular la probabilidad de obtener 4 oros, nosotros debemos utilizar esta fórmula que vimos aquí, ¿verdad? Donde 10 son las 10 cartas oros que existen entre 4 cartas, ¿verdad? Que son las 4 cartas que nosotros esperamos sacar de 8 intentos por 30 cartas que son de relleno entre las 4 que espera sacar, dividido entre el número total de la población o el número total de las cartas, que son 40, entre el número total de la muestra, que serían 8 cartas las cuales vamos a sacar nosotros. Esto nos va a dar igual a 0.07, ¿verdad? Entonces podemos decir de que la probabilidad de que nosotros saquemos 4 cartas oro es del 7%. La variancia, medida del cuadrado de la distancia promedio entre la media y cada elemento de la población. Si X es una variable aleatoria con una distribución de probabilidad f de X y media U, la variable es calculada por medio de la desviación al cuadrado, ¿verdad? La distribución hipergeométrica puede derivarse de un proceso experimental puro o de Bernoulli con las siguientes características. El proceso consta de un número de pruebas separadas o separables de entre un conjunto de número de pruebas posibles. Cada una de las pruebas puede dar únicamente dos resultados mutuamente excluyentes, A y no A. En la primera prueba de las probabilidades son la probabilidad de A, que es igual a P, y la probabilidad de A, que es igual a Q, donde P más Q es igual a 1. La derivación de la distribución. La derivación de la distribución, si estas circunstancias aleatorizamos de forma que la variable aleatoria X sea el número de resultados A obtenidos en un número de pruebas de la distribución X, será hipergeométrica de parámetros n mayúscula, que es el número de la población, n minúscula, que es el número de la muestra, y la p, que es la probabilidad. Así donde x es el número de los valores exitosos de la población. La media y variancia. Considerado que una variable hipergeométrica de parámetros n mayúscula y n minúscula, P puede considerarse generado por la reiteración de un proceso dicotómico n veces en las que las n dicotomías no son independientes. Podemos considerar que una variable hipergeométrica es la suma de n variables dicotómicas no independientes, sea X una variable de Bernoulli con parámetros. Ejemplo, se sabe, bueno, como tercer ejemplo tenemos que se sabe que una máquina produce un 3% de piezas defectuosas. Elegimos una pieza al azar para comprobar si no presenta defecto. Como se distribuye la variable X, que vale 1, si la pieza no es defectuosa, y 0 si es defectuosa, ¿cuáles son su media y su varianza?
X sigue una distribución de Bernoulli con parámetros de 0.97. Su media y varianza son de 97. Entonces multiplicamos el 97 por lo que es el 3%, que es 0.3, y nos va a dar lo que es 0.0291. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención.